Pensamiento, reflexión, crítica, temas de actualidad, óptica cristiana, cristianismo hoy, el mundo contemporáneo evaluado desde el prisma de la fe. Eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando desço.
Senhor. São a causa de não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. É por causa do grande amor do Senhor. Oh, a cada dia, Senhor. Pode fechar os seus olhos e se enxergar naqueles momentos do seu dia quando você se sente assim tão sozinho, quem sabe tão indefeso, sem ninguém para recorrer. Quem sabe rejeitado, desprezado, traído, ferido, palavras de condenação, palavras de derrota, palavras de acusação, tantas coisas vêm para te ferir e te fazer pensar: não sou nada, não sou ninguém, não vou conseguir. O inimigo se levanta, usando às vezes as pessoas mais próximas de nós para nos ferir. Coloque-se nesta hora e diga: Ele me amou. Eu sei que Ele me ama. Ali na cruz Ele demonstrou o quanto Ele me amou. O seu amor é maior do que tudo. É maior do que minha dor. Este es Cristianismo Hoy, les habla el pastor Jorge Isea. Qué maravilloso placer poder estar una vez más en este su espacio Cristianismo Hoy, que cada miércoles a las 6:30 de la tarde nosotros tenemos el placer y la bendición de que usted abra la ventana de su hogar para a través de este medio poder llevar también la palabra del Señor para sus vidas. El día de hoy, el tema que nos estará ocupando, después de dialogar con algunos hermanos y meditar profundamente en la pertinencia de este espacio para su crecimiento personal, hemos decidido crear un paréntesis para que juntos podamos reflexionar acerca de las grandes preguntas y las inquietudes que forman parte también de nuestros amigos televidentes, de nuestros hermanos en la fe también, que semana a semana y cotidianamente se acercan a nosotros para hacernos preguntas acerca de la espiritualidad cristiana, acerca de la fe, acerca de cuál es la identidad del Dios al que nosotros adoramos. Y yo pienso que estas preguntas traducen perfectamente lo que el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 3, verso 15, nos recomienda como principio de edificación espiritual. Miren lo que decía allí el autor sagrado. Capítulo 3, verso 15 de primera de Pedro dice así: «Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Así que debemos siempre estar preparados. Ahora, miren cuál es el clima en el que el cristiano brinda una defensa de la fe. A esto se le conoce en teología como apologética. La apologética como la rama del quehacer teológico que se encarga de la argumentación racional, de la defensa racional del Evangelio. Y es que la fe cristiana coincide con gran parte de las preguntas que han atormentado el espíritu humano a través de muchos siglos. La pregunta fundamental acerca de la existencia, la que Martin Heidegger en una ocasión articuló en su libro El ser y el tiempo, ¿por qué existe el ser y no existe la nada, por ejemplo? Las preguntas, ¿de dónde venimos?
quiénes somos, hacia dónde vamos. Preguntas que de alguna forma han hecho coincidir la fe cristiana con gran parte de la investigación filosófica y científica a través de muchísimos siglos, y hoy queremos abrir este espacio para brindar una respuesta en lo que de alguna forma en nuestras limitaciones nosotros podamos también presentar defensa racional de nuestra fe. Vamos entonces a comenzar, y la pregunta número 1, que ha sido una de las preguntas, yo recuerdo esto con mucha ternura, con mucha candidez, cuando una de las niñas de la iglesia, que hoy es una señorita, una preciosa señorita, que nos enorgullece y nos llena de mucha alegría en nuestro corazón, una de esas chicas de la iglesia en una ocasión cuando tenía cerca de 5 años, llegó hasta nosotros y en una consulta pastoral ella me preguntó esta pregunta que hizo silenciar a los maestros de la escuela dominical. Los maestros de la escuela dominical no sabían qué decir y cómo responder a esto. Ella se preguntó de la siguiente manera: Pastor, ¿quién creó a Dios? Si Dios es Dios, ¿quién es el papá de Dios? ¿O quién formó a Dios? Y esta pregunta, que parece venir del corazón de un niño ingenuo y que parece que usted podría responder perfectamente, en verdad es una pregunta que a través de los siglos ha atormentado la condición del hombre, preguntándose acerca del origen de Dios mismo. ¿Podrá Dios tener un origen? ¿Será que en realidad Dios está sujeto a las mismas leyes y a las mismas leyes de causalidad fenomenológica y cosmológica en la que el universo se encuentra también sujeto, donde aparentemente la observación desprejuiciada nos permite observar que toda causa tiene un efecto y a su vez todo efecto de alguna forma no es otra cosa que la explicitación de alguna causa? Pues de alguna manera la respuesta por cuál es el origen de Dios incurre en un problema de petición de principio. Sería un argumento ad infinitum tratar de buscar cuál es la causa de las causas que no tiene causa. Y ciertamente, desde la cosmología y la teología bíblica, la causa de las causas que no tiene ninguna causa es Dios mismo. Ya Aristóteles en el pensamiento occidental ya lo había postulado y lo había hecho con uno de los principios fundamentales, la causa no causada, el motor inmóvil, que da razón de todo el movimiento que en el cosmos, que brinda razón del origen del movimiento en el cosmos, este principio sin causa que de alguna manera por apetencia los seres del universo tratan de acercarse a él, de alguna manera es la causa fundamental del universo. Y esto lo dice el pensador griego, ya, bueno, estamos hablando del siglo IV antes de Cristo. Estamos hablando de que ya incluso al margen de la cosmología y la visión bíblica, el pensamiento occidental ya había suscrito la opinión de que existía un motor inmóvil, una causa no causada, que daba razón de la realidad del universo. Dios no puede tener causa desde la perspectiva bíblica. Y esto por lo que describe aquel canto en el capítulo 4, verso 8 del libro de Apocalipsis, 4 seres vivientes que de día y de noche entonan, cantando, diciendo de la siguiente manera: Santo, Santo, Santo es el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, el Dios Todopoderoso. Este Dios, no importa el tiempo verbal en el que usted lo emplee, conjugue la persona del Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia tiene un carácter eterno. No tiene principio y no tiene fin. Él es el principio inamovible de la creación. Pensar que Dios tiene una causa haría de la causa de Dios el auténtico Dios. Si usted consigue que existe una causa originadora de Dios, ya Dios no sería Dios, no tendría la naturaleza divina. La causa no causada, en este caso, tiene que tener una esencia inamovible, tiene que brindarnos de alguna forma, por definición, por revelación, el carácter de un ser eterno, inconmovible e inmutable. Por lo tanto, ante la pregunta ¿quién creó a Dios y cuál es la causa de Dios?, la única respuesta que la Biblia nos brinda es que Dios es un ser increado. Dios no fue creado, Dios no tiene una causa, Dios es el motor inmóvil que da razón de todos los aconteceres del universo. Así que nos encontramos esta pregunta fundamental.
nosotros en investigación, en metodología de la investigación, nosotros podemos observar que toda disciplina académica tiene un punto de partida incontrovertible, lo que nosotros en ciencias formales llamamos axiomas, principios evidentes e indemostrables. Toda investigación parte de un principio, parte de principios que pueden ser evidentes, pero que en muchas ocasiones no podemos demostrar. Pues de alguna manera, ciertamente la idea de la inmutabilidad, la idea de la eternidad de nuestro Dios es ese axioma, ese apotegma fundamental sobre el cual deriva todo el sistema de verdades de la fe cristiana. Por lo tanto, admitir que Dios tiene una causa sería negar entonces la naturaleza eterna e inconmovible del Dios de la Biblia. Concluimos entonces que este Dios es el Dios eterno. Esto para mí fue todo un malabarismo pastoral poderlo explicar a una niña de 5 años, pero ciertamente nuestra madurez espiritual nos permite poder, a través del diálogo con nuestro Dios en el crecimiento, en el conocimiento, entender de que ciertamente el Dios al que nosotros adoramos es un Dios eterno, no tiene principio y no tiene fin. Él es el Dios eterno, al que los patriarcas, al que, como decía la Escritura, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ese Dios que se presentó como el eterno, es el Dios que ciertamente forma parte de nuestra adoración. Forma parte no, es el objeto inconmovible de nuestra adoración. Así que concluimos, Dios no puede tener causa. Vamos entonces a estar identificando y en el siguiente corte estaremos meditando acerca de las pruebas de la existencia de Dios. La pregunta fundamental es esta: ¿puede probarse que Dios existe? ¿Podrá la ciencia brindar algún respaldo en torno a la idea de la existencia de Dios? Pues para responder a esto, yo le invito a que usted no se aparte de nuestra sintonía, que en el siguiente corte estaremos respondiendo esta inquietud. ¿Puede probarse la existencia de Dios? Les espero en el siguiente corte. Esto es Cristianismo Hoy y continuamos con el tema, o más bien los temas que hoy nos ocupan. Estamos brindando en esta ocasión respuestas a grandes preguntas que de alguna forma han formado parte de nuestra labor pastoral. Hemos recogido gran parte de las inquietudes que en consulta pastoral, las grandes inquietudes que yo he tenido el privilegio no solamente de ser pastor, sino también docente universitario. Y en este diálogo fecundo entre la academia y la fe, grandes preguntas, honestas preguntas, suscitan en el ámbito intelectual la idea de Dios. La idea de Dios, la idea de su revelación a través de la palabra. Yo pienso que si hay algo que le ha brindado fortaleza a mi fe, si hay algo que le ha dado solidez a la convicción de esperanza que hoy forma parte de mi vida, y no forma parte de mi vida, esto es mi vida. Yo no puedo decir que esto es parte de mi vida, esta es mi vida. Yo quiero consumirme en la proclamación de su palabra. Pero esta vida que el Señor nos ha brindado a través de la fe, si hay algo que de alguna manera le brinda solidez a esta gloriosa esperanza, es que yo no tengo que divorciarme de ser un sujeto racional y pensante para poder creer en Cristo Jesús. En otras palabras, brindando una paráfrasis de lo que el doctor Josh McDowell decía en su libro Evidencias que exigen un veredicto, yo no tengo que dejar el cerebro en la puerta de la iglesia para de alguna manera suscribir las grandes verdades consagradas en su gloriosa palabra. Yo pienso que esta actitud de solidez aún intelectual de la fe no puede conseguirse fácilmente en otra religión. Yo creo que la Biblia, a diferencia de otros documentos sagrados, sí yo puedo brindar un testimonio, y la arqueología se ha dado a la tarea de probar que cada evento histórico consagrado en este libro se ha podido registrar, documentar y demostrar arqueológica e historiográficamente. Para principios del siglo XIX existía la controversia de que la Biblia, cuando hablaba de Jericó, por ejemplo, aquel evento maravilloso en el que Josué, ya ustedes recordarán, dándole 7 vueltas a Jericó y luego de entonar y gritar con las trompetas también el pueblo, cayeron los muros de esa ciudad. De alguna manera muchos se reían. La escuela de Wellhausen, la teoría racionalista alemana,
se burlaba diciendo de que eso, chico, eso formaba parte del folclore hebreo, esa era una construcción social de la comunidad hebrea. El tema de Jericó, no existe evidencia histórica de que ese pueblo haya existido. Pero interesantemente, a finales del siglo XIX, el doctor Albright, en unas excavaciones en Tierra Santa, logró descubrir que Jericó no era ciertamente parte de la retórica bíblica, no era un elemento de la ficción, de la narrativa de ficción del pueblo hebreo, sino que ciertamente había testimonio historiográfico incontrovertible de la existencia de esa ciudad. Por lo tanto, nosotros podemos tener la maravillosa bendición de que esta gloriosa fe no se intimida ante el diálogo con la academia. Una de las grandes preguntas que ha inquietado al hombre a través de los siglos es acerca de la prueba de la existencia de Dios. ¿Puede probarse la existencia de Dios? ¿Puede argumentarse científicamente? ¿Puede demostrarse que Dios existe? Pues nosotros, yo pienso como diría, en una ocasión Friedrich Nietzsche dijo, si tú me demuestras que Dios existe, yo creo menos en Él. Y esto lo decía él argumentando de que si yo demuestro que Dios existe, estoy haciendo de Dios una cosa que puede ser objeto de manipulación. Por lo tanto, el Dios de la Biblia, más que ser una objetivación intelectual, ciertamente tiene que ser un ser misterioso, un ser que sobrepuja las facultades cognitivas de la condición humana. Pero a pesar de esta digresión o de esta observación que el ateísmo clásico le ha brindado al pensamiento cristiano y teísta, el Señor sí revela en su palabra de que a través de la creación Él ha dado testimonio de su existencia. El mismo salmista lo declaraba diciendo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y luego el apóstol Pablo escribiendo en la epístola a los Romanos, en el capítulo 1, verso 16 en adelante, el apóstol Pablo afirmaba diciendo, porque lo que de Dios conocemos, Él mismo lo reveló, pues su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que el hombre no tiene excusa. Lo que aquí nos está diciendo el apóstol Pablo es que la divinidad de nuestro Dios, su naturaleza, su deidad, se hacen evidentes a través de las cosas hechas. Y por 21 siglos de peregrinar la iglesia en la historia, por lo menos 4 argumentos han formado parte de la defensa apologética, o más bien, ya estoy redundando, la apologética, que de por sí ya es una defensa del Evangelio, ha formado parte clásica y históricamente en la apologética de nuestra fe, en la defensa de nuestra fe, 4 argumentos que de alguna manera han servido para brindar una respuesta ante la inquietud de la existencia de Dios. Estos 4 argumentos son el argumento cosmológico, el argumento del cosmos, el argumento teleológico, el argumento del propósito, el argumento moral, la existencia de una ley moral universal que preside la conducta del hombre, y por último el argumento ontológico. Quizás este es el argumento menos popular y que ha sido objeto incluso de crítica, no solamente por parte del ateísmo, sino incluso los mismos creyentes han admitido que quizás este es el argumento más débil, el argumento que incurre en lo que en mi opinión considero es una petición, o más bien, tratando de responder por la existencia de Dios, incurre en una tautología, en un círculo retórico que realmente no brinda una satisfacción intelectual. Sin embargo, este cuarto argumento, el argumento ontológico, como ya la veremos, también ha formado parte de la defensa apologética del Evangelio, y uno de ellos fue en el pensamiento de Anselmo. También, en cierta manera, René Descartes, en su discurso del método, lo empleó como criterio para el salto del orden lógico al orden ontológico, utilizó el mismo argumento ontológico. Pero ¿en qué consisten estos 4 argumentos? Para que usted pueda tener una razón de cuál es el principio, cuál es la manera en la que podemos demostrar, o más bien brindar una evidencia de la existencia de Dios. El argumento número 1, el argumento cosmológico, lo que sugiere es que la creación del universo, la misma organicidad del universo, la sistematicidad del universo, demanda una causa eficiente. En el vocabulario aristotélico, esto significa que demanda una razón que dé explicación de la complejidad, de la sistematicidad del universo. No puede ser obra de la casualidad,
no puede ser obra de fuerzas aleatorias, de fuerzas impersonales, de fuerzas que no estén gobernadas por una racionalidad subyacente, la multiplicidad de fenómenos que forman parte de la estructura fenomenológica del universo. Lo que el argumento cosmológico nos brinda es que el universo no puede ser producto del azar. Y hoy por hoy, las modernas tesis de la cosmología contemporánea la han suscrito a través del modelo del diseño inteligente, donde ellos han visto auténticos prodigios de ingeniería, aún en el ámbito molecular, en el ámbito cuántico, cuando se ha explorado la dimensión del cosmos, cuando se ha explorado la racionalidad del universo, el que existan leyes que brinden regularidad al comportamiento de los fenómenos, esto despierta en el investigador, esto despierta en el observador de a pie común y corriente. No puede ser que lo que está existiendo venga de la nada, no tenga una racionalidad subyacente, y esto sugiere la idea de que un ser supremo, de que un ser soberano, racional, todopoderoso, es el que da razón de la sistematización del orden cosmológico que forma parte del universo. De alguna manera, este es uno de los argumentos más sólidos, porque ciertamente, como yo pienso que una nevera no puede salir de la explosión de una caja de herramientas, ¿cuántas veces usted tiene que explotar una caja de herramientas para que salga una nevera? Y para que esa caja de nevera congele arriba y enfríe abajo. Yo pienso que me hace falta más fe para creer eso que creer sencillamente de que hay una racionalidad escondida detrás del universo. Por lo tanto, yo creo con todo mi corazón que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No se aparte de nuestra sintonía, que continuaremos con las 3 siguientes vías de la prueba de la existencia de nuestro Dios. Esto es Cristianismo Hoy y continuamos con los temas que nos están ocupando. Estuvimos meditando en torno a cuál era el origen o la causa de Dios. ¿Puede tener Dios un origen? ¿Puede Dios tener una causa? Y estuvimos viendo cómo sin duda alguna Dios no puede tener una causa. Dios es la causa no causada. Él es el motor inmóvil de la creación, o más allá que eso, porque esta es la definición aristotélica de Dios, la forma en la que la filosofía, la cosmología aristotélica trató de brindar una explicación de la existencia del movimiento, y Aristóteles definía a Dios como el motor inmóvil o la causa no causada, originadora del movimiento mismo. Pero logramos concluir lo que las mismas Sagradas Escrituras nos revelan, de que el Dios de la Biblia es un Dios eterno. Él no tiene principio ni tiene fin. Él es el alfa y el omega. Y como muy bien nos lo señala la Escritura, Él es el que era, el que es y el que ha de venir, el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, Dios no tiene origen. Y en el corte anterior estuvimos meditando acerca de las pruebas de la existencia de Dios, ya transitando por la primera prueba, la prueba cosmológica, que en mi opinión es quizás la prueba más sólida que en el ámbito de la existencia de Dios podemos nosotros brindar, porque ciertamente la sistematicidad del universo, el carácter orgánico, la racionalidad subyacente detrás de la multiplicidad de fenómenos que le integran, brinda un testimonio incontrovertible de que existe una causa no causada, o más bien, de que existe una razón suficiente, un Dios creador que dé razón de gran parte de la complejidad, de la sistematicidad, de la racionalidad que se esconde detrás de la multiplicidad de fenómenos. Yo creo que este es el argumento más sólido, porque como les venía diciendo ya de forma humorística en el corte anterior, ¿cuántas veces tiene que explotar una caja de herramientas para que salga una nevera? Yo creo que no existe forma en las tesis de que existen fuerzas aleatorias, fuerzas impersonales que regentan el porvenir de la historia y el desplazamiento del universo. Yo pienso que la misma evidencia científica, la misma capacidad que tenemos de poder traducir los fenómenos en vocabulario matemático, la formalización de la ciencia, el poder llevar y poder cuantificar las magnitudes, las estructuras funcionales del universo, habla de que existe una racionalidad presente detrás del universo. Este argumento
para mi opinión, es uno de los más sólidos, y de hecho el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, miren cómo nos lo dice en el capítulo 1, verso 20 en adelante de la epístola a los Romanos, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Para el apóstol Pablo es inexcusable la condición del hombre natural, porque el mismo universo brinda un testimonio de la existencia de un ser creador. El siguiente argumento, o la siguiente prueba de la existencia de Dios, es la prueba, o más bien el argumento teleológico. Este argumento va muy estrechamente vinculado al argumento cosmológico y señala la idea. El argumento teleológico no quiere designar, sino más bien lo que en su matriz filológica este término traduce. Teleológico viene del griego telos, es decir, fin, la finalidad, el propósito. El universo entero brinda testimonio de que se orienta rumbo hacia un propósito, hacia una orientación, hacia un propósito de significado. El que exista de alguna manera propósito en el universo, el que existan funciones que de alguna manera dan testimonio de la racionalidad y de un propósito detrás de cada uno de los fenómenos del universo, da también un testimonio de la prueba de la existencia de nuestro Dios. Nosotros podemos creer que de alguna manera la lluvia cumple un propósito cuando de alguna manera brinda nutrientes también a la tierra. Nosotros podemos ver cómo cada fenómeno del universo no está allí por casualidad o producto de fuerzas aleatorias que de manera impersonal los presentaron en el cosmos. No, por el contrario, podemos ver que cada fenómeno del universo, cada instancia de este complejo universo, cumple un propósito, un designio, un telos, una finalidad. Por lo tanto, este es otro de los argumentos que sólidamente también se brindan como testimonio de la existencia de un Dios. Esto no puede ser producto de la casualidad. No puede ser producto de que realidades impersonales estén gobernando la racionalidad de un universo tan complejamente racional. Hay una racionalidad abrumadora detrás de la complejidad cosmológica de nuestro universo. El siguiente argumento es otro argumento ya orientado no tanto al ámbito cosmológico y teleológico, sino al ámbito antropológico, y tiene que ver con el argumento moral. La idea de una ley universal escrita en nuestros corazones no hace sino brindar un testimonio de que Dios mismo tuvo que brindar una impronta moral en la condición espiritual del hombre. Ciertamente la condición humana da testimonio de que existen leyes universales, leyes naturales que gobiernan la conducta moral del hombre, y esto que nosotros titulamos como la ley natural, y que a través de los siglos ha servido incluso para la articulación del discurso jurídico y para la articulación de gran parte de la reflexión ética en el mundo occidental. La ley moral, escrita en el corazón del hombre como una ley universal, también brinda un testimonio de la existencia de nuestro Dios. La idea de que cuando cometemos un error sabemos que hemos transgredido algún principio. La idea de la universalidad de entender que hacer un homicidio está mal, saber de que mentir está mal, saber de que hay realidades que son inherentes a nuestra condición, que tan pronto brindamos una transgresión de esos principios, tenemos la determinación de escondernos, de tratar de evitar la censura, porque naturalmente el Señor también dejó una impronta en nuestro corazón, una ley natural que da testimonio de la presencia de nuestro Dios aún en la condición antropológica, en la condición humana. Miren cómo el apóstol Pablo podemos traducir este principio en versos bíblicos. El verso bíblico se encuentra consagrado en el libro de los Romanos, en el capítulo 2, verso 14. Miren lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son leyes para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aquí podemos ver cómo la revelación divina también brinda un testimonio más de que existe una ley
natural escrita en nuestros corazones. Pues estos son tres de los argumentos más populares, tres de las formas clásicas en la que el teísmo cristiano y también no cristiano ha tratado de brindar una respuesta ante la inquietud que el ateísmo brinda al pensamiento cristiano. Pero la última vía, y como les decía yo al inicio en el corte anterior, quizás este es el argumento menos popular, entre otras cosas porque el mismo Tomás de Aquino, el mismo Immanuel Kant en la crítica de la razón pura lo utilizó como un argumento que está brindando un salto del orden lógico al orden ontológico. ¿A qué nos referimos con esto? El argumento ontológico, que es el cuarto argumento de las pruebas de la existencia de Dios, lo que sugiere es la idea de que como Dios es un Dios perfecto, la idea de la perfección de Dios debe sugerir de forma concomitante la idea de su existencia. Porque de sugerir la idea de Dios, de no tener presente, amalgamada a su esencia, la idea de la existencia, no sería una idea perfecta. Por lo tanto, concluimos que la perfección de Dios, el conocimiento de la perfección de su naturaleza, sugiere de forma concomitante también la idea de su existencia. Esto, de alguna manera, Tomás de Aquino lo refutó de la siguiente manera: pues yo no puedo pensar, porque estoy pensando en la isla perfecta, que la isla perfecta que yo he ideado en mi mente tenga que tener un estatus ontológico, una existencia real en el universo. Por lo tanto, por muchos, aún creyentes, este argumento no es muy feliz, aún en el ámbito del discurso de la fe. Sin embargo, nosotros creemos con todo nuestro corazón de que ese Dios es real, de que es un Dios vivo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, y creemos con todo nuestro corazón de que todo lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, creemos con todo nuestro corazón de que la ciencia auténtica y la fe auténtica no son rivales. El Dios de la creación es el Dios del átomo. Por lo tanto, creemos que claro que sí, la auténtica ciencia puede demostrar, puede probar la idea de que hay un ser supremo, un Dios todopoderoso, presidiendo cada circunstancia y palmo de nuestro universo. No se aparte de nuestra sintonía, que continuaremos con este ciclo de preguntas y respuestas acerca de la idea de nuestro Dios. Esto es Cristianismo Hoy y continuamos con los distintos temas que en este momento nos está ocupando. Hemos brindado respuesta, o particularmente la respuesta que en nuestras limitaciones nosotros podemos brindar acerca de dos inquietudes fundamentales acerca de la idea de Dios. La primera pregunta que estuvimos respondiendo, que hace muchos años me la hizo una joven muy querida, en aquel tiempo tendría algunos 5 años, hoy es una chica de 15, 16 años. Recuerdo cuando Carol me hizo esta pregunta, ella me preguntó: pastor, ¿quién hizo a Dios? ¿De dónde viene Dios? Y era una pregunta que en verdad puso en crisis a sus maestras de escuela dominical y a mí también. La verdad es que me puso a meditar en la forma en cómo poder responder esta inquietud que todos nosotros nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida. La siguiente pregunta tuvo que ver con una extraordinaria inquietud que ha formado parte de gran parte del diálogo que la Iglesia ha sostenido con los sectores académicos, con, digamos, los círculos de la ciencia, y es la pregunta fundamental sobre las pruebas de la existencia de Dios. ¿Puede probarse la idea de la existencia de Dios? ¿Podremos probar de que el Dios de la Biblia es un Dios que tiene existencia, es real, es auténtico? ¿Hay alguna prueba fáctica, factible, tangible que nos permita dar testimonio de su existencia? Estuvimos viendo de que esta pregunta ha tenido 4 respuestas a través de 21 siglos de la Iglesia peregrinar en la historia. Hemos brindado una respuesta desde la perspectiva cosmológica, desde la perspectiva teleológica, desde la perspectiva antropológica y moral, sabiendo de que hay una ley escrita en nuestros corazones, y el argumento ontológico que también Anselmo de Canterbury y también René Descartes brindó en el discurso del método. Sin embargo, estas preguntas, de alguna forma, estas son las preguntas clásicas, más bien, que han formado parte de nuestro diálogo con la academia. Pero hay otras preguntas que
particularmente yo he recogido a lo largo del camino, no solamente en la iglesia, el lugar donde permanentemente yo de alguna forma brindo exposición de la palabra del Señor, sino también en mi diálogo con algunos compañeros de trabajo, con estudiantes en la universidad. La pregunta que siempre me han hecho: ¿quién escribió la Biblia? ¿Quién es el responsable de este libro? La Biblia lo escribió un hombre, la Biblia la escribió una mujer. ¿Quién fue el que la escribió? De alguna manera la gente piensa, y la mayor parte de la gente tiene la idea de que la Biblia es solamente un solo libro, pero en realidad estamos hablando de un documento comprendido por 66 libros. Estamos hablando de que este maravilloso documento fue escrito por cerca de 40 autores en un periodo de 1600 años. En 3 continentes. Estamos hablando de que formó parte de la experiencia de la narrativa bíblica Europa, Asia o el Medio Oriente, y en este caso África también. Nos encontramos de que gran parte de la narrativa de este documento gravita en esa experiencia geográfica. 3 continentes, 40 autores, 1600 años de composición, 3 idiomas involucrados en la redacción de este documento. Estamos hablando de que el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, lo que ustedes pueden tener desde el libro de Génesis, particularmente hasta el profeta Malaquías. Aquí la mayor parte de este documento fue escrito en hebreo. Algunos fragmentos del libro del profeta Daniel, Jeremías, fueron redactados. Jonás, fueron también redactados algunos de esos fragmentos en la lengua pagana de Harán, el arameo. Y esto de alguna manera formó parte pues de la experiencia de la diáspora de un pueblo en esta comunidad, que dio razón también de la posibilidad de que otras lenguas semíticas estuvieran involucradas en la redacción del Antiguo Testamento. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, estamos hablando de que su composición en su mayoría fue redactada en lo que nosotros conocemos el griego koiné, o el griego popular, el griego no clásico de la literatura clásica griega de Sócrates, Platón y Aristóteles. A pesar de que yo digo Sócrates, Sócrates no escribió nada. Lo que de Sócrates conocemos, lo conocemos por sus detractores o por sus discípulos, en este caso Platón. Pero la era clásica del pensamiento griego tenía un griego mucho más excelso, mucho más elegante. El griego de la Biblia era el griego de la gente común y corriente, de la gente de a pie, de la gente sin mucha preparación. Este fue el idioma en el que el Señor también habló al pueblo, a su pueblo redimido, y en el que gloriosamente abrió el compás de gracia al mundo gentil, para que, como dice la Escritura, todo aquel que en él cree no se pierda, sino que alcance vida eterna. Así que nos encontramos con una maravillosa biblioteca. La Biblia en realidad es una biblioteca de 66 libros, que usted puede ver clasificada. Los primeros 5 libros de la Biblia, que nosotros conocemos como el Pentateuco, estos 5 primeros libros, que los hebreos conocen como la ley, la Tanaj, o más bien este maravilloso documento preceptivo y normativo de la conducta moral, social e integral de la comunidad hebrea y cristiana. De alguna manera estos 5 primeros libros, nosotros en el mundo occidental los hemos conocido como el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Después de estos primeros 5 libros, nos encontramos ante lo que nosotros hemos clasificado como la literatura histórica de la Biblia. La literatura histórica tiene que ver desde el libro de Josué, culminando el libro de Deuteronomio, desde el libro de Josué, el sucesor de Moisés, hasta nosotros podemos remontar nuestra clasificación hasta los profetas Esdras y Nehemías. Ustedes pueden ver que esta clasificación de los libros históricos, por supuesto, aquí está la narrativa del pueblo de Israel, acá, de alguna manera, hasta el libro de Esther, estoy dándoles una mala información, desde el libro de Josué hasta el libro de Esther, que viene de alguna manera a sellar ya el periodo del exilio del pueblo en el mundo persa. Estamos hablando acá de que esta es la narrativa histórica del pueblo de Israel. Aquí nos encontramos con los documentos que registran de alguna forma la naturaleza en la que el Señor de manera maravillosa a través de la historia también brindó
ilustraciones maravillosas de su carácter, ilustraciones de su providencia soberana. Aquí podemos ver revelado al Dios de la historia a través de los libros históricos del Antiguo Testamento. La siguiente clasificación la ocupa la literatura poética bíblica, y en esta maravillosa joya del pensamiento bíblico están consagradas las luchas, contradicciones y las paradojas que forman parte de la experiencia del creyente, no solamente en su dimensión conceptual, teológica, no solamente en el ámbito de la especulación, de la construcción teológica y de la sistematización del pensamiento teológico. Aquí nos encontramos con un hombre en la que la experiencia doctrinal y la experiencia de la vida se concretan en una realidad fáctica, la experiencia de la vida. La literatura poética bíblica es un acervo maravilloso de sabiduría. También es clasificada como la literatura sapiencial hebrea. La última clasificación ya se corresponde con los libros proféticos, y estos libros proféticos van desde el libro de Isaías hasta el libro de Malaquías. A su vez está clasificado en dos grandes sectores: los grandes profetas o los profetas mayores, y por los llamados profetas menores. No porque tengan mayor importancia los profetas mayores se les llaman mayores, o porque tengan menos relevancia se les llaman profetas menores a los profetas que llevan esa denominación. Es por la extensión de los documentos que se les llama profetas mayores, porque ciertamente los libros de Isaías, de Jeremías y de Ezequiel se constituyen pues en los libros proféticos más extensos de la literatura sagrada. Por lo tanto, esta es la clasificación que del Antiguo Pacto nosotros podemos brindar, y en el siguiente corte tendremos la ocasión de presentarles cuál es la siguiente clasificación que el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento brinda en el contexto de la literatura de este maravilloso, eternal y sagrado libro que es la Biblia. No se aparte de nuestra sintonía. Continuamos con Cristianismo Hoy, y veníamos hablando de la clasificación de la literatura bíblica, tratando de brindar una respuesta a esta inquietud que muchas veces nos han brindado en muchas de los diálogos que en el pasillo de las universidades, en nuestras iglesias, muchas personas articulan y preguntan: ¿quién escribió la Biblia? ¿Quiénes fueron los responsables de la redacción de este documento? Y hemos visto que no es una pregunta tan fácil de responder, porque están involucrados cerca de 40 autores que escribieron desde distintas perspectivas y experiencias culturales, 1600 años de composición, 3 continentes involucrados en la redacción de este maravilloso documento, 3 idiomas, el hebreo, el arameo y el griego koiné, formó parte de la redacción de esta maravillosa, eternal, infalible, norma incontrovertible de nuestra fe y de nuestra conducta, que es la palabra de nuestro Dios, la Biblia. Estuvimos hablando de la clasificación del Antiguo Testamento. Ahora permítame hablarle del Nuevo Testamento. ¿Qué es el Nuevo Testamento? Estamos hablando del nuevo pacto que selló con su sangre en la muerte redentora Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y estos documentos nos hablan acerca no solamente de la vida, la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador, también nos están hablando del testimonio que la era apostólica le brindó a la iglesia y los criterios doctrinales que vendrían a brindarle fundamento, no solamente espiritual, sino también doctrinal a la iglesia a partir del siglo I. Por eso en Efesios 2:20 nos afirma el autor sagrado de que la iglesia está fundamentada sobre la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Los apóstoles vinieron a brindar el fundamento incontrovertible e inamovible de la iglesia. Por último, ya ustedes verán, como lo veremos más adelante, este Nuevo Testamento se ve clasificado de la siguiente manera. Tenemos 4 evangelios, 3 de ellos sinópticos y el Evangelio de Juan, que tiene particularidades que enriquecen la perspectiva sinóptica de los 3 primeros. Estos 4 evangelios vienen a brindarnos un testimonio maravilloso de la vida, obra, muerte, resurrección de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Dentro de la literatura del Nuevo Testamento también tenemos un libro histórico. El libro histórico es el libro de los Hechos, donde se nos habla de las evidencias gloriosas de las manifestaciones del Espíritu Santo, como el auténtico Paracletos, el ayudador que Cristo Jesús prometió para su iglesia, que Él no nos dejaría huérfanos, fue una de sus promesas. Os conviene que yo me vaya, decía nuestro Rey y Salvador,
porque este glorioso Consolador vendría a brindarnos dirección, orientación y consuelo también a la iglesia en su peregrinar espiritual. El libro de los Hechos es el libro del testimonio de los eventos apostólicos, en su mayor medida de los eventos relacionados al apóstol Pedro y sobre todo el apóstol Pablo, que sin duda alguna vino a constituirse en el testimonio, o más bien en el apóstol, que por antonomasia brindaría un testimonio evangelístico en el mundo gentil. También nos encontramos ya a partir de este libro de los Hechos en adelante con las epístolas paulinas. La iglesia sería incomprensible sin la redacción de estos documentos. Una de ellas, por ejemplo, particularmente la epístola a los romanos, es una de las epístolas más lúcidas, y yo diría toda la escritura es inspirada por Dios, pero la epístola a los romanos algunos la han querido titular el Evangelio según San Pablo, porque aquí nos encontramos con una sistematización de los grandes temas de la teología, entre ellos, por ejemplo, la salvación, la redención, la santificación, la justificación, todos estos procesos de progresiva santificación que forman parte de la experiencia del creyente luego de haber tenido una experiencia regeneradora con el Espíritu Santo. Las epístolas paulinas vienen a fundar, sin duda alguna, la identidad de la iglesia y además de eso nos brindan también un testimonio maravilloso de la defensa del Evangelio en el siglo I. Después de las epístolas paulinas nos encontramos con las epístolas universales. En estas epístolas universales nos encontramos con autores extraordinarios, entre ellos nos podemos conseguir con el evangelista, o más bien el escritor de la primera, segunda y tercera epístola de Juan. Estamos hablando también de la primera y segunda carta del apóstol Pedro, la epístola de Santiago, lo que algunos han llamado la epístola, o más bien el evangelio práctico de Santiago, y nos encontramos también con la epístola de Judas, un documento preapocalíptico que viene de alguna forma a sellar ya estas epístolas que de carácter universal fueron abiertas también a toda la comunidad gentil, a la iglesia en su expansión misionera. Y por último, como ya ustedes sabrán, el libro que por antonomasia viene a hablarnos de la revelación profética del proyecto eterno de nuestro Dios, que es el libro de Apocalipsis. Este libro, el cual sería incomprensible los propósitos eternales de nuestro Dios a través de la historia, nos viene a revelar qué esconde el porvenir profético, qué revela el Señor a través de su palabra, de cuál será el final, la consumación eterna de su propósito maravilloso y eterno. Creemos con todo nuestro corazón de que este acervo glorioso es la eternal, suficiente y sublime palabra de nuestro Dios, la norma infalible de nuestra fe y de nuestra conducta. Este maravilloso documento no fue escrito por una sola persona, o más bien, sí puedo decir que fue escrito por una sola persona, que fue Dios mismo, el Espíritu Santo, porque todos los santos hombres hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Eso hace de este documento un documento infalible, incontrovertible, la norma inamovible de nuestra fe y de nuestra conducta. Para mí, toda controversia encuentra una resolución cuando usted puede decir, escrito está. Si escrito está, guarde silencio el hombre, porque sea todo hombre mentiroso, mas nuestro Dios es un Dios veraz. Por lo tanto, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. 40 instrumentos fueron empleados, pero una sola persona se encargó de inspirarla, de redactarla y de permitir que esta gloriosa y eternal muestra de salvación forme parte de nuestra experiencia de vida. Una de las grandes inquietudes que también ha formado parte de nuestro cuestionar, o más bien de este diálogo, no nuestro cuestionar, del diálogo que nosotros sostenemos con gran parte de nuestros amigos, compañeros de estudio, colegas y de alguna manera profesores y alumnos de nuestras universidades, es una pregunta que ciertamente, como nos lo distinguía Alfonso Ropero, y no solamente Alfonso Ropero, no hago sino recordar la experiencia también de Søren Kierkegaard, otro autor extraordinario, el pensador danés que vino a fundar el pensamiento existencialista europeo. También podemos mencionar las reflexiones que en torno a esta idea pudo haber hecho
autores de la estatura, de Martin Lloyd Jones, de Don Miguel de Unamuno, donde ellos reflexionaban diciendo, quizás la pregunta filosófica por antonomasia de la fe cristiana es la siguiente: si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el mal y el sufrimiento? Una pregunta que un gran amigo, amado amigo al que yo cuento por familia, en una vez me hizo, es la siguiente. Moisés Bermúdez me dijo en una ocasión, pastor, ¿por qué el Señor permite que los actos terroristas formen parte de nuestra experiencia? Esta es una de las grandes preguntas que yo estoy seguro no me va a alcanzar este programa para poder responder. Sin embargo, yo lo voy a dejar ya como una inquietud que va a quedar latiendo en el corazón de los televidentes, porque yo estoy seguro que esta es una inquietud que ha atormentado a gran parte de los creyentes en su peregrinar a través de la historia. Si Dios me ama, si Dios es bueno, si Dios es todopoderoso, ¿por qué el atentado en Bélgica, por ejemplo? ¿Por qué el atentado en Francia? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el Dios del Salmo 91 en las experiencias del tsunami del 2004, del tsunami del Japón? ¿Dónde estuvo Dios en el terremoto de Haití? ¿Qué pasó con la posibilidad? ¿Dónde está el Dios de Elías? Podríamos preguntarnos. Pues esta pregunta yo la dejo abierta porque el siguiente programa lo estaremos también orientando a brindar respuesta a las grandes inquietudes que a través de muchos siglos la Iglesia ha tenido en su peregrinar y en su diálogo con el entorno cultural. La Iglesia es una comunidad que se encuentra peregrinando en la historia y este diálogo intercultural se hace ineludible en su ejercicio de proclamación, en su ejercicio de alguna forma de testificación de las eternales verdades a través de la historia. Por lo tanto, yo dejo abierta esta pregunta para que en nuestro próximo episodio de Cristianismo Hoy estemos meditando y reflexionando en torno a estos grandes temas que a través de siglos han de alguna forma desafiado la orientación, o más bien han desafiado la legitimidad de las verdades consagradas en esta eternal palabra de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. No hago sino agradecerles a todos los televidentes, a todos los amigos que han tenido bien en escucharnos, en pacientemente escuchar cada una de estas inquietudes, las respuestas que a través de los siglos estas inquietudes han tenido, y darles gracias una vez más, porque a través de este maravilloso testimonio yo estoy seguro su fe puede ser edificada y usted puede darle cumplimiento a lo que el apóstol Pablo afirma diciendo en su epístola, en su primera epístola en el capítulo 3, verso 15, de que estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. Es nuestra oración de que estas reflexiones hayan enriquecido su experiencia espiritual y de esta manera usted pueda también tener una fe sólida, una fe que responde, una fe que esté plantada en la inconmovible e incontrovertible palabra de nuestro Dios. Y si usted tiene alguna inquietud y alguna pregunta que quiera manifestar a través de su mensajería de texto, yo le invito a que usted se acerque a través del número que tenemos acá abajo en pantalla, en este cintillo, a que usted pueda de alguna manera brindarnos esa inquietud, esa pregunta, para que desde este espacio Cristianismo Hoy nosotros podamos brindar una respuesta a las inquietudes que a ustedes les acompañan también en su peregrinar espiritual. Estamos abriendo este compás para que usted también pueda tener una participación a través de sus preguntas en este espacio que hemos orientado al pensamiento y la reflexión crítica que es Cristianismo Hoy. Así que esperamos por su participación para de esta manera poder entonces brindar un testimonio apologético de defensa de nuestra fe a través de las distintas inquietudes que usted pueda afrontar en su peregrinar espiritual. Que Dios me les bendiga mucho, que Dios me les guarde y les esperamos en una próxima edición de este su programa Cristianismo Hoy. Señor Jesús, he oído tu palabra. En respuesta a ella me entrego a ti. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te confieso como mi Señor y creo que resucitaste para mi justificación. Haz de mí una nueva criatura. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
conecte al Espíritu Santo de Dios. Porque existe una presencia especial de Él en ese lugar. Dios está en ese lugar. Aleluya. Señor, mira y mi Dios, yo no quiero nunca más vivir sin tu presencia. Porque sufrí como yo sufrí, mi Dios, yo me encontraba sin destino. No sé cuánto tiempo me encontré, Padre, cuánto tiempo me encontré sin ver tu luz. Señor, mira y mi Dios, yo no quiero nunca más vivir sin tu presencia. Porque sufrí como yo sufrí, mi Dios, yo me encontraba sin destino. Dios, cuánto tiempo me encontré, Padre, cuánto tiempo me encontré sin ver tu luz. Hazme vivir, a brillar tu luz en mí. Hazme permanecer en ti, mi amor. Hazme vivir, a brillar tu luz en mí. Hazme permanecer en ti, mi amor. Señor, mire mi Dios, yo no quiero nunca más vivir sin tu presencia. Porque sufrí como yo sufrí, mi Dios, yo me encontraba sin destino. No sé cuánto tiempo me encontré, Padre, cuánto tiempo yo fiqué sin ver tu luz. A mi Señor, mire mi Dios, yo no quiero nunca más vivir sin tu presencia. Porque sufrí como yo sufrí, mi Dios, yo me encontraba sin destino. No sé cuánto tiempo me encontré, Padre, cuánto tiempo yo fiqué sin ver tu luz. Hazme